En una hermosa mañana de primavera, Carmelo se encontraba tomando el sol en la piscina de su casa. Este hombre gozaba de una vida privilegiada, pues su esposa era la poseedora de muchos millones y muchas empresas, mismas que su primer esposo le había dejado tras irse con otra mujer y ser demandado por ella por el cargo de infidelidad. Todo esto le había proporcionado a esta mujer una gran fortuna, misma que en el día de hoy le permitía a ella, a su primera hija, a su segundo esposo y al niño que tenía con este segundo esposo tener un estilo de vida magnífico, gozar de muchos privilegios y lujos que podrían conseguir con lo material. Carmelo aquella mañana fue sorprendido por un estremecedor sonido que hizo que el hombre saliera corriendo a toda velocidad al escuchar a su esposa gritando. Llegó hasta donde estaba ella y vio que estaba de rodillas frente a su hija Fabiana. La niña de tan solo 15 años de edad se encontraba tendida en el césped. La pequeña Fabiana estaba tendida boca arriba, con los brazos extendidos y parecía casi que no podía respirar. Fabiana era hija de Elvira. Era el fruto de su primer matrimonio y por ende era hijastra de Carmelo, con quien Elvira hasta la fecha tenía solo un hijo llamado Bruce, quien en ese momento se encontraba jugando en la casa de su abuela. Al llegar hasta ellas, Carmelo le dijo a Elvira que tal vez la niña había sido mordida por una letal y venenosa serpiente, pero le dijo que las mordidas a veces no se notan de inmediato, por lo que Carmelo tomó a la niña en sus brazos, se levantó y la llevó a la calle, ordenando a Elvira que se quedara en casa esperando a su hijo, que regresaría pronto. Él se fue corriendo a conseguir asistencia médica en el pueblo. La pobre madre se quedó realmente angustiada. Casi sin saber nada, no tenía idea de qué hacer. Mientras tanto, Carmelo, que iba conduciendo con la niña en el auto, iba por la autopista muy aprisa y mientras iba conduciendo pasó por alto el Hospital General, mismo que se encontraba a tan solo un par de kilómetros de la casa de ellos. El hombre corrió directamente con el auto y con la niña en él hacia una iglesia. Cuando llegó, bajó con esta e ingresó gritando que la niña necesitaba con urgencia un servicio funerario. El cura estaba bastante sorprendido, pero decidió que escucharía las razones por las que este hombre pedía tan desesperadamente una misa de fallecimiento para la niña. El hombre le contó lo que había ocurrido y le dijo que su hijastra lamentablemente había fallecido poco antes de que pudieran llegar al hospital para en recibir la atención médica. El cura escuchó su relato callado, sin embargo, trató de hacer entender a Carmelo que aquella no era la forma correcta de realizar los procedimientos necesarios para un funeral. El sacerdote quería que Carmelo entrara en razón y le explicó que por una cuestión de protocolos necesitaba que la madre de la pequeña diera la autorización, pero además también debía tener los certificados de defunción de la niña, mismos que debían estar firmados por un médico para así poder acceder a darle una ceremonia y enterrarla. El hombre comenzó a dar sus razones y le dijo al padre que no quería llegar con la noticia donde su esposa, ya que si ella se enteraba que su hija había muerto, ella también moriría de dolor, por lo que decidió llevarla para que le dieran un servicio funerario y enterrarla en secreto. Le confesó que al final había planeado llegar y decirle a su esposa que su hija había escapado de casa con su novio. El cura se dio cuenta de la mentira piadosa y supo comprender el dolor y miedo que sentía este hombre de poder perder a ambas al mismo tiempo, por lo que solo le pidió los papeles que necesitaba y el dinero para el ataúd y para algunas cosas de la misa como el pan y el vino. Luego de tomar la decisión, colocaron a la niña en el ataúd y el padre procedió a realizar la ceremonia. Pero algo inesperado sucedió mientras leía la oración del funeral, pues el sacerdote observó a la niña por el rabillo del ojo y notó que algo extraño estaba sucediendo, pues aparte de que el padrastro quería darle rápida sepultura, vio que la niña movía la mandíbula, casi como si intentara hablar
o masticar algo. El sacerdote solo prosiguió con la lectura, sin embargo no pudo concentrarse más y dejó el libro de oraciones y se inclinó sobre la niña para rezar sobre ella, cuando de repente vio salir una rata de su boca. Un estremecedor grito soltó el sacerdote y tras unos segundos de espanto se dio cuenta de que debía quitarla, pero no quería golpear a la pequeña. Y en ese instante la rata solo salió y se sentó en el pecho de la niña, observándola fijamente, sin siquiera tener intenciones de atacarla. El cura estaba impactado por lo que estaba viendo, pero entonces, al ver que la ratita muy amablemente se bajó del ataúd y se fue corriendo hacia la salida de la iglesia, el sacerdote no tardó ni un segundo más en llamar a una ambulancia. Los paramédicos llegaron antes de que Carmelo llegara con el certificado de muerte de la niña. Ellos examinaron a la pequeña y pudieron notar que la niña, sorpresivamente, aún se encontraba viva. La niña solo estaba inconsciente por una alta ingesta de pastillas que alguien le había administrado. Rápidamente los paramédicos decidieron llevarse a la niña al hospital más cercano y antes de irse le dijeron al padre que debía llamar a la policía, pues dudosamente una niña habría cometido tal imprudencia de ingestarse tantas pastillas, así que posiblemente podría estar tratándose de algo más. Además de esto, le dijeron que debía contratar un exterminador de plagas. El cura no lograba salir del espanto al haber presenciado a una rata saliendo del interior de esta pequeña. Aquella macabra escena no tenía explicación para él, pero al pasar unos minutos de que se llevaran a la niña al hospital, Carmelo llegó a la iglesia. El sacerdote lo recibió, golpeándolo en la cabeza con el libro de oraciones e informándole que había llamado ya a la policía. Carmelo no entendía la situación. Sin embargo, unos instantes después, la policía llegó y Carmelo fue arrestado. El sacerdote se dirigió a la casa de Elvira a notificar lo que había pasado con su hija. Elvira se encontraba nerviosa y le preguntó al sacerdote sobre lo que había ocurrido. Él le dijo que el esposo había tal vez sido quien había intentado dormir a la niña con somníferos. La mujer le confesó que nadie en su casa usaba somníferos, pero entonces, al revisar entre las chaquetas de su esposo, logró hallar una boleta de ventas de una farmacia en donde sí se verificaba que él había sido quien había comprado esas pastillas. Luego de esto, el sacerdote le confesó que el hombre había llevado a la niña a la iglesia para un funeral y en sus planes estaba enterrar a la niña y decirle a ella, su madre, que su propia hija había escapado de la casa. Elvira estaba impactada al escuchar todo el relato del cura, por lo que fue en ese momento a la prisión preventiva donde se encontraba su esposo para escuchar de su propia boca aquella escalofriante confesión. Elvira llegó muy angustiada a hablar con su marido, pues tenía la esperanza de que todo lo que el cura le había contado fuera mentira. Pero al estar con él, frente a frente, él gritó, admitiendo que todo era verdad y que no solo había intoxicado a la pequeña con somníferos, sino que además, como sabía que estaba viva, le había colocado una rata hambrienta en la boca para que ésta por dentro pudiera devorar a la niña y que así ésta no sobreviviera de ninguna forma. Afortunadamente, el pequeño animal no había causado ningún daño en la pequeña. Carmelo, con palabras muy duras, le confesó a Elvira que él odiaba a la niña desde siempre, pues él sentía que ella era la hija favorita de Elvira. Y esto lo había confirmado cuando su madre le dijo que aquella gran mansión en donde ella había nacido siempre sería de su hija. Sin embargo, esta madre intentó saberle que no era así. Ella no tenía un hijo favorito. Pero el hombre insistía en que él sabía que su pequeño hijo, Bruce, valía mucho más que su hijastra y debía ser él quien heredase todo de su madre, no aquella muchacha que ni siquiera había sido querida por su padre.
Evidentemente, la madre nunca más quiso volver a ver a ese hombre, pues tras escuchar su macabra confesión, Elvira no tardó en darse cuenta que aquel hombre no valía la pena, que todos esos años había vivido engañada, pensando que aquel sujeto realmente la amaba, pues cuando uno ama a la pareja, ama a todos los hijos que también trajo de sus anteriores compromisos. Sin embargo, este no había sido el caso. Elvira le dijo que la única forma en la que la volvería a ver y hablar sería mediante sus abogados, pues le pediría el divorcio y además de eso le interpondría una denuncia por intento de homicidio. Salió corriendo tras esto, de camino al hospital para ver a su hija. Al llevarse llevó la enorme sorpresa de que la niña, según los informes médicos, estaba completamente bien de salud. No había contraído misteriosamente ninguna sola infección, producto de la rata, ni ningún otro problema a causa de la ingesta alta de esos somníferos. Pero además tenía un invitado visitándola. Fue el sacerdote, gracias al cual ella se encontraba viva. Él le contó detalladamente a la madre lo que había sucedido con la rata y cómo se había dado cuenta de que la pequeña seguía viva. Al final Elvira y el sacerdote se hicieron grandes amigos, pues apoyaron en todo momento a la pequeña Fabiana, una jovencita que tan solo con 15 años tuvo mucho con lo que lidiar. Así fue como la mujer encontró a un verdadero amigo, con el que gracias a esta hermosa amistad también, su hija Fabiana y su hijo pequeño, Bruce, lograron crecer también con una buena imagen de paternidad proveniente de este sacerdote, quien al igual que su madre, educó a los niños de esta mujer en base a valores y la palabra de Dios. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta hermosa historia. Si te gustó tanto como a mí, no olvides compartirla con tus amigos y familiares y dejarnos un me gusta por este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en nuestro próximo video por tu canal de siempre, Misterios del Corazón.